Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aldo Sánchez Vera y les doy la bienvenida desde las instalaciones de Canal 11 a una emisión más de Central Electoral, un foro en el que los jóvenes pueden expresar sus opiniones y propuestas en torno al proceso electoral de este 2018. Nuestro tema del día de hoy son los debates. Comienzan los debates y en esta ocasión van a ser 3, pero ¿estos ejercicios realmente funcionan para que la población pueda emitir un voto informado? Vamos a ver la siguiente cápsula y luego vamos a conocer la opinión de nuestros jóvenes. El debate es una práctica esencial de la comunicación política durante las campañas electorales y sirve para informar a los votantes sobre las posturas y propuestas que tienen los candidatos sobre temas específicos. Utilizando el alcance masivo de los medios de comunicación, durante el proceso electoral 2018 se realizarán 3 debates entre la y los candidatos a la presidencia de la República en distintos estados del país. Las reglas y el formato de este ejercicio democrático tan indispensable han sido definidas previamente por el INE y buscarán, a partir de las preguntas y temas detonados por los moderadores, ayudar al electorado a definir su sufragio. Podremos ver de manera directa a los candidatos a la presidencia en un ejercicio de diálogo y confrontación de propuestas, proporcionando información útil a la población con la finalidad de promover el voto informado y libre. Actualmente, los jóvenes representan un amplio sector del padrón electoral y su voto es de gran valor para las presentes elecciones. Por lo que la participación de la juventud mexicana no solo debe darse en las casillas, sino también desde el quehacer político de informarse y reflexionar sobre las propuestas de los candidatos, para lo cual los debates serán de gran utilidad. Pues bien, después de ver la cápsula vamos a conocer la opinión de los jóvenes. ¿Los debates realmente sirven para informar acerca de las propuestas de los candidatos? Vamos a conocer su opinión. Pues muy bien, comenzamos de este lado. ¿Qué opinas? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Ángel, tengo 25 años. Yo creo que habría que diferenciar si los debates en sí sirven como todos los debates del mundo y pensar también en cómo funciona aquí en México. En esta parte yo creo que los debates en general sirven porque es un acercamiento para el conocimiento de la sociedad, de qué onda con las propuestas de los candidatos, pero también sirven porque es un momento en que podemos contrastar las opiniones. Cuando en los sports o en los mítines vemos solamente a los candidatos como por separado, es una oportunidad para ver cómo se confrontan, cómo contrastan sus opiniones, etc. Aquí en México creo que el problema también es que somos un país relativamente joven en hacer debates. Entonces, el primer debate se hizo aquí en 1994, entonces creo yo que aún los formatos de los debates aquí en México hace falta explorar como más contrastes, involucrar a la ciudadanía en esa parte. Creo yo que estamos en este proceso de avance, pero por supuesto que son útiles y son necesarios. Ok, opinamos aquí lo mismo. ¿Los debates son útiles y necesarios? Bueno, estoy de acuerdo con el compañero en que radica mucho el contexto en que nos encontremos y sobre todo el país. Por ejemplo, aquí en México acabamos de ver los debates para jefe de gobierno y en algunos puntos de vista las propuestas se tocan de manera muy efímera. Lo que más escuchamos es cómo los candidatos se atacan y creo que eso es lo que la población no quiere escuchar. Una parte de la población que realmente está interesada en la política pues quiere escuchar las propuestas. Otra parte de la población que realmente nada más quiere ver cómo se atacan entre todos, pues quiere ver cómo se insultan y creo que, como dice el compañero, somos un país realmente joven, entonces nos falta explorar más esa parte de moderar, ¿no? el debate político, porque realmente sí podría servir si se lleva a cabo como es, ¿no? O sea, con estas propuestas, diciendo no solo la propuesta, sino el cómo y el por qué y cómo lo vamos a hacer, porque eso es lo que nos interesa. Decimos, bueno, vamos a quitar el fuero de los presidentes, pero ¿cómo, no? O sea, ¿de qué manera tú, presidente, llegando ahí, cómo lo vas a poder hacer, cómo vas a poder defender esa opinión y que, bueno, a la gente le llama la atención, pues entonces hay que defenderla, ¿no? Ok. Entonces, de repente ya aquí entra la parte del formato, donde pues también, así como lo estamos haciendo aquí ahora, los candidatos no siempre tienen el tiempo para explayarse porque pues se le tiene que dar un poco de dinamismo. De lo contrario, puede ser un poco aburrido. Vamos con este lado. ¿Qué opinamos acerca de los debates? ¿Funcionan? ¿No funcionan? ¿Qué sucede? Hola, mi nombre es Lenny López, yo tengo 25 años y yo pienso que sí sirven los debates, solo que justo como decían mis colegas, a veces el tiempo que se da y el formato es muy rápido, entonces realmente no se puede profundizar en los temas y a veces más que
entrar en las propuestas tal cual, cómo voy a conseguir o no algo. Se trata de atacar al otro, verse bien, acabar de todo lo que tiene apuntado, ¿no? Y salir como bien, y después el que sigue, el que sigue, el que sigue, y acaba siendo como una cosa un poco, da mucha ansiedad ver un debate, como que no sientes que sumen y que realmente estén como aportando. Bueno, yo creo que está bien lo que dijiste, pero igual yo pienso esto, como que parece que es más una pelea que pues un lugar de puntos en común. ¿Habría forma de nivelar justamente esta parte donde pues, se confrontan a dos personajes que son pues, importantes para la vida? Bueno, no solo a dos personajes, en esta ocasión vamos a tener a 5 personajes que se van a estar pues, viendo las caras, y vamos a conocer un poco también de su personalidad, vamos a ver cómo se expresan, cómo reaccionan ante situaciones incómodas, cómo podemos nivelar esa parte personal, social, con lo que verdaderamente nos debería de importar, que también es la política. Hola, soy Saraí, tengo 20 años. Pues justo siento que el debate es una forma óptima de formalizar pues esta riña política que existe. Sin embargo, pues siento que no debe ser de esa forma, ¿no? Debe existir más propuestas, debe haber un peso más importante hacia las propuestas que existen, ya que es la parte más fundamental para que los ciudadanos tomen un voto informado, ¿no? Ciertamente, como decían mis compañeros, los debates son muy jóvenes y únicamente el primer debate que se hizo fue el que tuvo repercusiones en el voto después, ¿no? Entonces, siento que tiene que ver por estas riñas políticas que son más, por ejemplo, en el debate del miércoles, pues fue una riña política entre Sheinbaum y así, ¿no? Pero sí son una óptima herramienta para la democracia, para aumentar la democracia, ya que, pues, si estamos en México, bueno, contamos con cifras de que el 98% de los hogares tienen mínimo una pantalla en casa, ¿no? Más eso le sumamos la información por otros medios de comunicación como internet y todo eso, entonces sí son una buena opción para aumentar la democracia política. En esta ocasión no vamos a tener un debate, sino 3. Hablemos un poco acerca de eso. ¿Qué oportunidades abre esto? Bueno, a mí me parece, yo soy Alejandro David Patricio, tengo 19 años. A mí me parece que el que tengamos la oportunidad de 3 debates nos abre no solamente a conocer las propuestas, como ya mencionaron mis compañeros, sino que yo creo que es necesaria toda esta riña política, justamente para contrastar y no solamente conocer al candidato a través de sus propuestas, sino conocerlo como ser humano, que cómo se posiciona como un ser humano y qué nos demuestra, cómo es. Digo, retomando el debate político que acaba de suceder el miércoles para la jefatura de gobierno, podemos ver cierto tipo de cuestiones más allá del discurso, pues personales. Me remito a, por ejemplo, la campaña atacando y no tomando en cuenta pues una tragedia, un desastre natural, sino que solamente se ataca y se busca pues hacer menos al otro. Creo que la política como tal llega a ser un espectáculo hasta cierto punto. O sea, nos posicionamos en que el atacar al otro nos pone en cierto lugar en las encuestas y pues los debates son meramente necesarios, pero desde un carácter, pues sí, crítico. Okay. Las propuestas son claras en un debate. Cuando las escuchamos, ¿realmente nos hacen sentido o necesitamos que nos cuenten un poco más o cómo lo van a hacer, como lo decía aquí la compañera, ¿no? No solamente es el qué voy a hacer, sino cómo lo voy a hacer. Gracias por cederme la palabra. Mi nombre es Maren Sandoval, tengo 21 años y antes de hablar acerca de las propuestas y la información que circula en los debates, me gustaría hacer énfasis en justo sí la importancia que tienen estos y el nuevo formato que a mí me parece, espero que permita un poco más la interacción entre moderador y candidato, y me parece muy importante también señalar lo que sugiere el debate para el instituto, porque es desde el 2013 me parece que propusieron un proyecto que justamente se llama el debate democrático, en el que menciona que el debate, por una parte, es reconocer que hay diferencias, en segundo lugar, es la expresión de tus ideas, y en tercer lugar, el acceso a la información. Y si lo vemos, son valores muy importantes en una democracia y creo que es muy pertinente. Con base en lo que tú mencionabas acerca de las propuestas, me parece que aquí, además de los candidatos, la participación y sobre todo de todos los que vamos a votar y de las y los ciudadanos, es muy importante que nos informemos más allá de justamente estas confrontaciones que ellos tienen de forma personal, las propuestas que tengan coherencia y que evidentemente haya un respaldo de cómo las van a hacer. Muy bien. Ahí justamente ya vamos a pasar a la parte de propuestas y me gustaría que lo hiciéramos pues ya totalmente volcados acerca de eso. Pues bueno, vámonos ahora mismo a un corte y regresamos aquí en Central Electoral.
Continuamos en Central Electoral hablando acerca del debate político como herramienta para que la población se pueda informar acerca de las propuestas de los candidatos. Ahora vamos a conocer un par de propuestas que tienen los jóvenes para optimizar este proceso y este ejercicio. Muy bien, pues bueno, ya estábamos hablando un poco acerca de si funciona o no funciona el debate político. Vamos ahora con las propuestas que ya estaban empezando a surgir. Una de las cosas que por aquí se comentaba es el tiempo, que no es suficiente como para también entender no solamente el qué, sino el cómo. Quizás esta sería una propuesta, alargar el tiempo de la participación. ¿Qué tal? Me llamo Miguel Enríquez, tengo 20 años. Me parece que el tiempo de participación, más allá de un solo módulo, no tendría que alargarse solamente, sino que planear más debates, ejercer, valga la redundancia, ejercicio de política que lleve a cabo la simulación de lo que se espera de nosotros y lo que esperamos nosotros de los candidatos, porque no podemos plantear una propuesta tanto en poco tiempo como en la base de atacar candidato tras candidato, independientemente de quién se trate. Creo que además de esto se generan demasiados costos para la población el sentar a personas que quizá no tienen una propuesta clara y su objetivo es destruir, al contrario, para ellos elevar su nivel en la opinión pública. Entonces tendríamos que pensar, pues, qué personas están aptas. No se trata de coartar la democracia, pero se trata de pensar qué personas están aptas y con una propuesta de sentido y que haga alusión a la opinión pública de nuevo, para tratar de que ellos sean quienes de verdad tengan ese espacio que creo que es costoso para todos nosotros. Entonces, quizá hacer más debates entre pues, los candidatos, pero cara a cara o entre 3 personas, y hacer esto rolado, ¿no? Para que todos puedan confrontarse, pero que haya una opinión, en realidad una propuesta, no haya solamente un ataque, porque esto no nos beneficia en nada. Mencionábamos justamente que los debates son una oportunidad para conocer a los candidatos, no solamente como pues esta persona lejana, sino también ver un poco acerca de su personalidad, cómo reacciona ante situaciones de estrés o situaciones que son incómodas. Aún así, ¿cómo podríamos hacer para regresar a la parte de las propuestas? ¿Qué es lo que verdaderamente nos importa? Para hacer que no se empiecen a atacar entre ellos y pues las propuestas se olviden, ¿no? Más bien yo creo que eso sería lo importante. ¿Cómo podemos hacerlo? A lo mejor los moderadores tendrían ahí que hacer más énfasis. ¿Qué se nos ocurre? Hola, me llamo Francisco, tengo 21 años. Y yo creo que efectivamente se debe de cambiar el modelo de cómo se realizan los debates en México. Y bueno, digamos, el INE históricamente ha buscado, en pos de la equidad, permitir que todos los candidatos estén en el debate, pero a veces son muchos. Por ejemplo, en el debate de jefe de gobierno eran 7, y eso, como ya se dijo, pues no permite a los candidatos expresar sus ideas y hace que los debates sean aburridos. En cambio, por ejemplo, en el debate del 94, fue precisamente solo los 3 punteros los que participaron, y así les dio a cada uno más oportunidad de expresar sus ideas. Entonces yo creo que si bien hay que cuidar la equidad y permitir que todos debatan, quizás lo ideal sería que se realicen varios debates por partes, ¿no? Como ya se expresó, 1 a 1, de 2 en 2. Y también otra idea que propongo sería de que se permita al público, a través de Facebook, Twitter, redes sociales, o del público allí presente, que pueda formular preguntas a los candidatos y que los candidatos tengan que responderlas. Y yo creo que se debe de utilizar precisamente las redes sociales para permitir una mayor participación. Ok. Entonces quizás una idea podría ser, y se me ocurre, no sé, tal vez como lo hacen en los mundiales, ¿no? Hacer pequeños grupos A y B, se van a enfrentar y vamos a ver qué sucede ahí. Luego vamos a hacer C y D y vemos qué sucede. Eso podría ser una dinámica, a lo mejor, como decían por acá, hacer más debates y pues confrontar a cada uno. O sea, tendría eso sí, que hacerse pues todo este ejercicio de los debates, y eso podría también tener como consecuencia que se diluya un poco la atención, porque al final si son 3 debates, bueno, estamos enfocados 3 momentos, pero tal vez para la quinta ya la gente perdió la atención. Entonces, eso podría ser un mecanismo, no podría servir. ¿Tenemos otras propuestas? Hola, mi nombre es Emiliano Ayala y tengo 19 años. Creo que aquí hemos llegado a un tipo de conclusión de una propuesta un poco más concreta. Tenemos básicamente 3 ideas. La primera siendo, necesitamos más debates. La segunda siendo, necesitamos más participación por medio de las redes sociales, una participación ciudadana más clara y concisa, porque realmente
recalcando en el debate previo para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, como ya habíamos mencionado, había bastante choque entre los candidatos y como un intento de hacerlos menos y ataques entre ellos, lo cual atrofiaba un poco la dinámica del debate, porque en sí lo que queremos es saber qué es lo que tienen que proponer y cómo lo van a hacer. El problema es que son, como ya hemos mencionado, es muy poco tiempo para tratar de esbozar en propuestas que son mucho más complejas, ya que necesitan propuestas que vayan a funcionar por 6 años. Entonces, el problema también otro con los debates es que se vuelve un espectáculo, ¿no? Necesitamos implementar nuevos mecanismos para poder limitar ese tipo de ataques y que los ataques estén fundados con evidencia y que hay un chequeo de factualidad durante el debate para que los que estamos viendo no nada más nos enganchemos con las emociones o la pasión de los debatientes. Muy bien. Pues bueno, una participación más, súper breve. Se menciona por aquí la parte de las redes sociales como un mecanismo en el cual pues se pueden mandar preguntas del público, de la gente que pues al final va a vivir con todas estas propuestas y decisiones. ¿Cómo se podría hacer para escoger este tipo de preguntas de manera pues eficaz, pero también eficiente, ¿no? ¿Cómo le haces para controlar esta ola de preguntas? Sí, claro. Creo que de hecho es algo que ya se está proponiendo para el debate, porque el INE mismo tiene una investigación donde compara la dinámica de los debates con otros países, y una de las cosas que hacen otros países, por ejemplo, es involucrar, bueno, es que hay debates que tienen audiencias mismas, entonces ahí aleatoriamente escogen a la gente del público, pero también involucran a las personas como de fuera. Entonces, en esta parte, lo que creo que se propone es hacer como un sondeo, y entonces con base en eso eligen a las preguntas que son más frecuentes y entonces ya las plantean a los candidatos. Porque de hecho también una de las cosas que se han planteado es el involucramiento de las organizaciones civiles. Entonces ya hubo por ahí una relación de preguntas que se plantearon que se supone que se van a entregar a los candidatos. Entonces creo que en esta parte los debates tienen esta apertura más al diálogo y deben tenerla al final de cuentas. Pues ahí tenemos muy buenas propuestas. Bueno, ya salieron varias cosas. Pues continuamos en Central Electoral, volvemos en un momento con más opiniones de los jóvenes. Continuamos en Central Electoral y ya estuvimos platicando con los jóvenes acerca de si los debates políticos, así como están planteados, si funcionan sí o no, y también escuchamos algunas propuestas. Ahora vamos a preguntarles qué les podrían preguntar o qué les gustaría preguntarles si lo estuvieran frente a frente. Vamos a ver qué nos cuentan. A ver, si ustedes estuvieran en un debate político y tuvieran el chance de hacerle una pregunta, ¿qué le preguntarían a cualquiera de los candidatos? Bueno, mi nombre es Helen González y tengo 21 años. Y para empezar no sabría realmente a quién preguntarle porque tienes que elegir entre varios candidatos, ¿no? Con varias ideas, ¿no? Con varias ideas. Y sobre todo creo que le preguntaría al que más, o al que menos, no sé si al que más, con el que más simpatizo o con el que menos. Porque si simpatizo con el que menos, que por ejemplo ahorita sería por parte de Mid, entonces le preguntaría a lo mejor algo para descalificarlo. Pero eso no es un punto del debate, sino que se trata de conocer, por ejemplo, le preguntaría a AMLO, bueno, a Andrés Manuel López Obrador, que cómo va a ser sus propuestas, ¿no? Lo del fuero común y todo esto. O sea, cómo puede integrar también a los jóvenes de una manera en que participen. Cómo podría hacer que a los jóvenes les llame más la participación ciudadana, que creo que en estas nuevas elecciones han crecido bastante, bueno, gradualmente. Entonces, ¿cómo tú podrías incluir a los jóvenes para que participen más, para que te apoyen más de lo que ya te apoyan? Que ese es el ejercicio, preguntarle tanto con el que más simpatizas y también con el que menos, porque pues también a lo mejor puedes sacar algo interesante desde ahí. Vámonos de este lado. ¿Ustedes qué les preguntarían a los candidatos si los tuvieran frente a frente? Hola, soy Miguel, tengo 23 años. Yo sí le preguntaría a todos los candidatos en general un tema que me parece es crucial en estos momentos en México, que es qué pasa con la corrupción en el país, dónde está el fiscal anticorrupción que se había propuesto en la administración de Enrique Peña Nieto. La corrupción, bueno, hace poco salieron unos números donde México se encontraba en
de un ranking de 150 países en el 140 y tantos. Es catastrófico lo que está sucediendo en estos momentos en cuestiones de seguridad y de otros temas. Sin embargo, la corrupción es un tema que pues está presente en todos los sectores sociales y que nos afecta a todos como sociedad. Y también quizá preguntarles un poco la parte de los combustibles, la parte de estas reformas que primero dicen que los combustibles no iban a subir y después que de acuerdo al mercado mundial, que sube, que baja. Entonces, no queda claro como todavía los beneficios o las repercusiones que las reformas de Enrique Peña Nieto tuvieron en este sexenio y sin embargo, pues son cosas que todos los días nos toca vivir con la gasolina, con el gas, con la luz, etcétera, ¿no? Ok, aprovechemos el espacio. ¿Qué les preguntarían? ¿Qué les preguntarían a los candidatos? Pues mi pregunta sería general, como el compañero, sería hacia todos los candidatos y siento que iría un poco más enfocado hacia un modelo de transparencia o rendición de cuentas de las propuestas ya hechas, no tanto de sus propuestas, sino de cómo nosotros podemos confiar en sus propuestas que están planteando, como le digo, tras un modelo de transparencia y rendición de cuentas, porque tenemos que recordar que el ejercicio electoral no se queda solo ahí, ¿no? Sino el ciudadano como un ciudadano activo políticamente tiene que ahondar en esas propuestas y dar el seguimiento de esas propuestas para posteriormente hacer su ejercicio democrático tras el voto, ¿no? Ok, más propuestas, porque eso está bueno, queremos más propuestas de este lado. O más bien, perdón, más que propuestas, ¿qué preguntas? Bueno, como tal, yo les preguntaría qué van a hacer con la difusión cultural. O sea, me parece que es un carácter muy necesario en nuestro país y como tal, año con año se ha ido ignorando poco a poco. Poco a poco le recortan más presupuesto a cultura y pues sí, simplemente, ¿qué se hace para la misma difusión? ¿O qué harían para mejorar la difusión cultural? Por un lado tenemos los faros aquí en la Ciudad de México, pero que hay que ir más allá, o sea, hay que posicionarnos no solamente en la Ciudad de México o las principales urbes, Nuevo León, Jalisco, sino que hay que tomar en cuenta todos los demás estados. Hay que lograr que este tipo de cuestiones de difusión cultural lleguen a todos y que podamos tener todas las mismas oportunidades para desenvolvernos y desarrollarnos. Okay. Por aquí se mencionaba también la importancia de las organizaciones no gubernamentales que están empujando de cierta forma también agendas que tienen que pues tomar en cuenta a los candidatos. Y un buen ejemplo me parece, por ejemplo, lo que está haciendo la coalición LGBTI, que está empujando una agenda y está diciendo, tenemos que hablar de esto, ¿no? Hablemos acerca de eso y también de la importancia de debatir. Bueno, yo justamente iba a hablar sobre eso. Yo le preguntaría a todos los candidatos, candidata, ¿cuál es su postura frente a la agenda LGBTI que la coalición se acaba de crear? Y pues, sí, escuchar de sus bocas qué es lo que opinan sobre el matrimonio igualitario, sobre la adopción, sobre qué manera van a hacer, qué medidas van a tomar ellos, qué propuestas tienen, ¿no? Para salvaguardar nuestra seguridad y para respetar nuestra dignidad y nuestros derechos, que sean efectivos. Porque, bueno, asesinaron a un chico en Guadalajara que era gay, ¿no? O sea, meses después de que Peña Nieto dijo que iba a aprobar el matrimonio igualitario, salió el Frente contra la Familia, asesinaron a una mujer trans llamada Paola, que hasta la fecha quien la asesinó con todas las pruebas posibles sigue en libertad. Entonces, esas cosas son muy importantes. Como minoría, como un sector vulnerable de la población, nos importa mucho saber cómo están posicionados los candidatos en este tema y qué es lo que van a hacer. Y que es un ejercicio interesante sobre todo porque es la misma ciudadanía la que está empujando estas agendas y es común decir, aquí estamos, ¿no? Y sí tienes que hablar de nosotros, te convenga o no te convenga. Vamos con la pregunta también ya para cerrar, ¿por qué es importante debatir? Bueno, soy Miguel Enríquez, tengo 20 años. Me parece que es importante debatir para conocer si nos apegamos al modelo de debate que tiene que ser llevado a cabo por el nombre que alude. Es importante conocer de qué se está hablando y qué va a pasar, porque el futuro es incierto, pero con una guía, con unas propuestas que se pueden plantear en un foco común, como es la televisión o cualquier medio de comunicación masiva, pues es importante conocer qué se va a plantear, qué se va a hacer, ¿no? Darnos cuenta, principalmente los jóvenes, para qué y qué estamos formándonos, qué vamos a querer, qué estamos buscando, porque en realidad tenemos una población políticamente activa muy baja en comparación al porcentaje total de gente que somos en este país que podemos acudir al voto. Entonces creo que habría que plantearse cómo lograr que la población se interese más por la política, cómo mejorar la educación en ese sentido y hacer que todos los jóvenes, todos los adultos mayores
todas las personas que realmente tienen esa posibilidad de votar y ese voto tan valioso, lo ejerzan de manera responsable. No cataloguemos ni enfrasquemos a candidatos o a cualquier persona en un estereotipo, sino más bien acorde a las propuestas que tienen. Así es, pues sí, tenemos que escuchar todas las propuestas. Me gustaría, para hacerlo un poquito más plural, si me lo permites, podemos cerrar con Carla para tener también la respuesta de una chica. ¿Por qué es importante debatir? Bueno, es importante porque muchas personas estamos indecisas. Queremos ejercer el voto, pero no sabemos a quién proporcionárselo. También sabemos que no votar no ejercemos nuestro papel como ciudadanos, porque estamos en un México democrático, entonces tenemos que ejercer ese derecho al voto. Entonces, tú, si estás inseguro, no vas a saber cómo votar. Entonces es importante estar informado y estos debates nos sirven para eso, para decir, a ver, el que más me llamó la atención es este, ¿y por qué? Porque dijo esto en las propuestas, porque lo estoy conociendo y porque puedo, gracias a ese debate, puedo investigar más sobre él y sobre esa línea saber si realmente voy a ejercer mi participación ciudadana o no. Entonces, por eso creo que es muy importante estos debates para conocer a los candidatos y para estar realmente seguros de a quién le voy a dar mi voto. Disculpa, te cambié el nombre, eres Helen, discúlpame Helen mucho. González. Bueno, pues estamos llegando ya así al final de esta emisión. Muchísimas gracias por su participación. Y pues bueno, esto fue Central Electoral y nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego.